Buenas noches, colombianos. Quiero que ustedes tengan conocimiento de lo que estamos viviendo ahorita en Colombia. El día de hoy se cometió un delito penal, uno que es prevaricato por extralimitación de funciones. Código Penal, Ley 1599 del 2000. Artículo 413 y 453 del Código Penal. Y lo cometieron los funcionarios públicos y pensaría yo que el delito es agravado porque se reunieron, planearon y firmaron el decreto. Entonces no sé si exista el delito no sé si podremos decir que de pronto se llegue a concierto para delinquir, porque se reunieron todos y planearon para firmar esto. ¿Cómo lo planearon? Ellos solamente lo saben. Entonces, quiero decir a ustedes que en el 2025-2026 estamos en una época en donde, pues, ahí sí se acordó Petro y los trabajadores. La forma de tomarse el poder es la siguiente. Campesinos con indígenas. Los perdió ya, los campesinos no le copian, no le creen, porque le subió la gasolina a 18.000. Están mamados de pagar 18.000, ni siquiera la coca la subió. Los estudiantes perdieron el año porque dijeron que le iban a bajar a los créditos de ICETEX y perdió el año con los estudiantes. Duque ya había hecho el pago de la matrícula cero, o sea, lo dejó sin recurso. Y trabajadores y empresarios, los empresarios los perdió. ¿Por qué los perdió? Porque les metió reforma tributaria y porque los empresarios no están de acuerdo con lo que están viviendo, porque efectivamente, porque Petro quiere tomarse el poder como se debe, como sea. Ya dijo hoy que piensa cerrar el Senado y el Congreso. Dijo una locución que yo, que si la consulta no va, el pueblo decide. Son palabras muy delicadas. Pero aquí como el Consejo de Estado no cree en las palabras que dice el señor Gustavo Petro, entonces a él no solamente le quedan los trabajadores, entonces ya sale con el discurso que hay que trabajar 8 horas y que hay que... A Petro no le importa eso, a Petro le da el huevo quién trabaja. Ese man nunca ha trabajado, no tiene empresa. No tiene empresa, nunca ha trabajado. Tiene una villa en Francia y tiene una casa acá saliendo a Chía y tiene una casa aquí en Usaquén. Un apartamento de la 127 también tiene un apartamento. Este man tiene mucha plata a punta de lengua. Y es muy fácil embobar a los trabajadores, decirles que les va a dar y que les va a dar. Pero le está dando quién a los empresarios. Los empresarios, las microempresas se mamaron y se largaron. No le creen nada. Entonces el delito que se consumó hoy, se mamó la rama judicial y el poder y el legislativo. ¿Sí? Por eso el delito de prevaricato por esta limitación de funciones. Prevaricato. Funcionario público que en uso de sus facultades firma un decreto y se salte la norma. Fraude procesal porque efectivamente se saltó la constitución y la ley. Entonces, ahora tiene un monigote que está de ministro de Justicia, que ha sido su abogado que todo el tiempo lo ha tenido embilletado con contratos para que lo defienda. Y entonces él dice que no se cometió el delito. Pero los juristas que están ahorita están afirmando que efectivamente cometió ese delito. Saca la bandera de la guerra a muerte con la intención de llamar a una guerra civil. Y por eso es que es importante que la policía, el ejército y la fuerza aérea estén firmes en sus decisiones. Preparados los veteranos, preparados ustedes los civiles, porque tienen que prepararse, porque si hay una guerra civil, él quiere una guerra civil como sea. Por eso es importante que la rama judicial actúe, porque ese delito que se cometió, consideraría yo que el delito es causado o se dio en este momento el decreto ya fue firmado por el presidente y por los ministros, y ese decreto dice que la consulta la va a hacer sin los requisitos del legislativo, que no le importa el legislativo, que si el legislativo no decidió, que él continúa. Entonces, ese prevaricato considero yo que es en flagrancia. Por lo tanto, debe ser capturado y puesto a disposición de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver qué dice la Corte Suprema de Justicia, vamos a ver. Pero aquí hay un delito que fue ejecutado en flagrancia. Fue publicado por las redes sociales, publicado por todos lados, ya todo el mundo lo tiene el decreto, y para mí está en flagrancia. Es un delito que está matando o bajando por fuera al legislativo y a la rama judicial, porque la rama judicial dijo que eso no se podía hacer.
Entonces, señores, tenemos que prepararnos porque vienen momentos muy difíciles, muy difíciles. Ya Cali, tenemos un senador que está cuidado intensivo, un valiente que ha luchado contra el comunismo, contra el terrorismo. Les quedan los trabajadores engañados que salen ahí unos payasos gritando y no saben las consecuencias de eso. No saben que cuando se hizo la reforma a la Ley 100, había personas que no tenían empleo y eso generó que las empresas pudieran trabajar más, contratar a más personas, pero ahorita yo veo que esto va a ser muy difícil para las empresas y la economía está muy complicada porque no hay trabajo y el peso está cayendo y es precisamente porque no hay garantías para las empresas. Entonces, el presidente está haciendo algo que a él le gusta eso, ¿no? Entonces llama a la guerra y a la muerte y se victimiza porque debe ser capturado. Debe ser capturado con las que firmaron el contrato. Debe ser capturado porque cometió un delito de flagrancia. O sea, públicamente lo hizo y lo suscribió en compañía del gabinete. Entonces consideraría yo que deberían ser capturados y puestos a disposición de la Corte Suprema de Justicia todo el gabinete en cabeza del presidente de la República. Entonces, señores, yo solamente leo lo que dice el artículo 413 y 453. Fraude procesal y el delito de prevaricato por extralimitación de funciones. ¿Sí? Entonces, señores, pues la democracia está en riesgo y yo llamo a todos los veteranos para que estemos pendientes porque seguramente los grupos organizados y los grupos de extrema izquierda van a iniciar a hacer atentados terroristas en contra de la institucionalidad. Entonces, pues quería hacer ese comentario porque él no es el héroe que ustedes piensan, que es que él es el que va a salvar a los trabajadores, al contrario, lo está hundiendo porque a mis empresas se largan. Por eso yo le dije que los empresarios ya no le copian. Los estudiantes tampoco y los campesinos tampoco, solamente le quedan los trabajadores y cabeza a la CTC y la UTC, no más. Es la única forma de tomarse el poder en un país. Y todo es copia de lo que se vivió en Venezuela. Los chavistas lo están orientando para cómo va a ser todo. Y cuando él sea capturado, pues inmediatamente va a decretar estado de conmoción interior, lo va a decretar para salvaguardar sus derechos. Y va a usar del derecho. Entonces, Dios los bendiga y prepárense porque vienen momentos muy difíciles para Colombia y para el país. Porque estamos en una desinstitucionalización. Los candidatos presidenciales en cabeza de la doctora María Fernanda Cabal y los candidatos están en un riesgo grandísimo. Pero grande. Ya se dijo por inteligencia que los quieren muertos. Entonces, para que por favor tengamos muy presentes las situaciones y tengan presente que ya se acercan las elecciones. Y él, antes del 26, decreta el estado de conmoción interior. Dios los bendiga, les dice Cafir. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para acallar al pueblo colombiano, para intimidarlo o para asesinarle a sus más importantes protagonistas.